Hola, ¿qué tal? Buen día. Quisiera yo hacer en este video algunas puntualidades sobre los conceptos que ya están viendo de estudio del trabajo, que he visto que me han preguntado durante las visitas a la empresa y quisiera yo establecer nada más claridad en algunos conceptos, en algunas formas. Entonces, voy a empezar con esta parte de estudio del trabajo. Generalmente el estudio del trabajo no se hace únicamente para hacer adecuaciones de algunas formas en el trabajo, es decir, para quitar actividades, para mover personas, para adicionar ahí actividades. Eso no es como tal el objetivo o fin último que se persigue en el estudio del trabajo. Lo que realmente se persigue, pues es el aumento de la productividad. Finalmente, en ingeniería lo que quieres es producir la mayor cantidad de productos, ¿no? O elevar la producción por hora de trabajo, etcétera. Entonces, para eso se han generado muchas áreas dentro de la ingeniería industrial que nos ayudan a este efecto. Una de ellas, pues, son los métodos de trabajo, es decir, cómo trabajo sentado, parado, agachado, qué hago para que la persona no esté agachada tanto tiempo y con eso pues genero ahí complejidad. La otra es la medición del trabajo, que es lo que tú estás haciendo ahí en la empresa, que es el estudio del tiempo estándar. Y todas estas cuestiones mejoran la productividad, o el fin último es la mejora de la productividad. A veces ese objetivo no se consigue, aunque se mejoren estas áreas, pero ese es el fin, ¿sale? Entonces, con frecuencia, pues la productividad está asociada con la producción, con aumentar la producción, pero hay muchas áreas que se mejoran con el estudio del trabajo, es decir, la felicidad del trabajador, que también se siente a la hora de ejecutar su tarea, y entonces eso hace pues, que tú lo puedas retener, que no haya rotación de personal dentro de la empresa. Hay cuestiones a tomar en cuenta dentro de esta parte de estudio del trabajo y cuando estás ahí en las estaciones del trabajo, ¿no? Analizar lo que no agrega valor, o sea, qué cuestiones o a qué actividades estoy realizando que no agregan valor, que pueden ser eliminadas dentro de mis movimientos, dentro de mis actividades que estoy haciendo. Y la otra muy importante es cómo reduzco costos y aumento la calidad. Ayer algunos de ustedes se acercaron y me hacían algunas observaciones con respecto a la calidad. Entonces, en este caso, al final de que tú veas este video, olvídate de lo que nos han pedido, es decir, que quitemos una actividad o que la llevemos a los módulos para quitarla al final. Tú primero vas a pensar de ahí de uno de los módulos. ¿Qué actividad tú has observado que no agrega valor al producto? Sí, que no le agrega nada. Y entonces me vas a mencionar por qué la quitarías. Y la otra es de los productos que tú has observado hasta el momento, ¿cómo harías para aumentar la calidad? Es decir, para que no tengan tantos rechazadas al final del turno, o en este caso lo que ellos hacen es al final del mes. Me parece pues un KPI un poco rezagado hacerlo al final del mes. Pero bueno, finalmente, ¿qué es lo que tú harías? ¿Sí? ¿Qué elementos considerarías con el fin de eliminar estos rechazos? Y bueno, pues todo esto, acuérdense que tiene pues un fin último, que es la satisfacción del cliente, ¿sí? O sea, el cliente te da unos tiempos, haces una programación de ese trabajo y pues eso tiene que ver con cómo tú organices la secuencia de materiales, cómo tú controles la secuencia de operaciones, perdón, cómo tú controles los materiales, cómo hagas el método de trabajo, cómo hagas una inspección. Pero finalmente todo esto que se hace es para lograr pues la satisfacción del cliente, ¿no? Que él esté de acuerdo, que no, que el bien último, en este caso el producto que tú le entregues realmente le beneficie. Ahora, hay muchas cuestiones en el diseño del trabajo, ¿sí? Generalmente en ingeniería nos vamos directo a las estaciones, es decir, cómo están en línea, modular, cómo está acomodado el layout, etcétera. O nos vamos a la parte de las herramientas, ¿no? A lo mejor
ahí se están tardando en el cambio de los hilos, en el cambio de las agujas, se les rompen las agujas. Entonces, ¿cuál es el problema con el herramental? Pero aquí hay algo súper importante que muchas veces se le olvida a la mayoría de los ingenieros. O sea, ¿cómo hago para que esa relación trabajador-máquina sea eficiente? Para que le agarre, como diríamos vulgarmente, maña a estar en esa máquina, que se sienta bien, que tenga una silla adecuada o que esté levantado, que esté parado. O sea, que esa relación del trabajador con la máquina sea de la mejor manera para lograr la productividad. Si él se siente incómodo las 8 horas que está ahí o 4, bueno, pues entonces eso va a generar que él no sea tan productivo como pudiera ser, ¿no? Entonces, esa relación entre el trabajador-máquina también es muy eficiente. Tercera tarea, ¿sí? Lo que vas a hacer es decirme qué pasaría si nosotros le pidiéramos a los módulos que trabajaran parados. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cuál sería la reacción del trabajador? ¿Cómo harías para hacer este cambio menos abrupto o menos disruptivo? ¿Sí? ¿Cómo harías para lograrlo? Y ya una vez que eso ha pasado, bueno, ya entra otra cuestión, que son los estándares laborales adecuados y justos. O sea, no, generalmente aquí la idea es, bueno, pues va a haber una persona con más habilidad, va a haber un obrero con mucha mayor habilidad. Ahí en ese caso, ¿cómo le hago para que todos los estándares sean justos? Es decir, que no porque esta persona tenga habilidad, pues, le dé yo 5 lotes, mientras que a la de lado, pues le doy dos, ¿no? O le pido que se sobrecargue y trabaje otras 3 horas después de su turno, pues porque ella es la que tiene más habilidad y nos puede ayudar, ¿no? O sea, ¿cuál sería un estándar laboral justo, ¿no? Y esto lo tienen que ver, pues, muchas personas, muchas áreas dentro de la empresa, ¿no? Para eso es importante tener un estándar. Lo que tú estás construyendo les va a servir para decir, bueno, pues la media es hasta aquí. Entonces, si tú llegas y empiezas antes de la media, bueno, pues tienes que ir tus objetivos alcanzando esa media y posteriormente sobrepasar. O que va a haber algún tipo de compensación para los que trabajen arriba de la media. O sea, esas cuestiones tienen que ver con el diseño del trabajo y con los estándares. Son súper importantes. Entonces, lo primero es, ¿hay estándares? O sea, cuando tú llegaste había un estándar, no lo había. Y de ser así, lo que yo tengo que observar es si hay un estándar, ¿realmente es cumplido o no? ¿Tiene alguna relevancia para los obreros o no? ¿Hay algún tipo de compensación? O sea, eso es importante. Acuérdate que esto también es de personas. O sea, no solamente se trata de números, máquinas. Aquí hay unas personas que necesitan también sentirse a gusto para lograr la eficiencia. Entonces, ¿cómo los debemos compensar? ¿Sí? Según su producción, según su habilidad, según su responsabilidad. ¿Cómo le hacemos para compensar adecuadamente? Y la otra es que mientras tú andes por ahí platicando con los obreros, pregúntales si sienten satisfacción, cuál es el sistema de compensación que ellos reciben, qué es lo que les gustaría más. Y eso puede ser otra propuesta que tú hagas a la empresa, ¿sí? O sea, acuérdate, esto sí está padre, ¿no? O sea, el estándar y vamos a quitar esta actividad y todo, pero hay otras cuestiones que son más del área social que necesitan ser tratadas aquí con respecto a la ingeniería industrial, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos? Nosotros les ahorramos el primero, que es de definir el problema. También se dividió el trabajo en operaciones, es decir, estos dos equipos se van a estos módulos, estos a estos módulos, ¿sí? Y lo que ustedes están en este paso es analizando cada operación para realizar procedimientos más económicos, considerando la seguridad y su interés aplicando valores. Tú te encuentras aquí. Algo que a mí sí me gustaría que tú dijeras al finalizar este ejercicio, este proyecto de valor que tú has tenido en la empresa, pues es cómo le harías para dar seguimiento, ¿sale? ¿Cómo le harías para darle seguimiento a esto? Ok, hay muchas cuestiones aquí, o sea, ¿cómo se le puede llamar a esta área? ¿Sí? Unos le llaman diseño del trabajo, estudio del trabajo.
Ingeniería de métodos es la que me gusta más a mí, simplificación, reingeniería corporativa, análisis de operaciones. Como te guste llamarle, todos estos son sinónimos. Ujú. Y hay dos fases dentro de esto. Si quizá empezaste tú muy rudo ahí inmediatamente hablando de qué es estudio del trabajo y vamos a hacer medición de los tiempos al estilo tal, ¿no? Pero se nos olvidó darte esta introducción, ¿no? Hay dos fases. Una es cómo yo diseño los centros de trabajo, es decir, si están a nivel modular, si están lineal, si va a haber una operadora atrás de otra, si están todos en célula en forma de C, ¿sí? Y la otra es el estudio de los centros de trabajo, es decir, yo estudio cómo se debería fabricar mejor el producto, si va a ser just in time, si va a ser lotes, si va a ser lineal en lotes, de qué tamaño van a ser los lotes, qué es más efectivo en este caso, ¿no? Entonces, esto ya se refiere la forma de fabricar los productos. Ujú. Y esto es un proceso sistemático, o sea, jamás se va a acabar. O sea, ahorita tú vas a hacer esa adecuación y inmediatamente pudiera ser el objetivo B. Ah, no, pues ahora vamos a hacer que todas las obreras se levanten de su línea de producción y empiecen a fabricar, ¿no? O vamos a quitar esta otra actividad, ¿no? Por ejemplo. Pero este proceso que es sistemático, bueno, pues aquí tiene varios pasos, ¿no? Una es la selección del proyecto. ¿Qué proyecto me conviene? Ujú. Y aquí hay algunas ideas, ¿no? Obtención y presentación de datos, ¿sí? Siempre debe de haber ahí que tú entrevistes, que tú preguntes, que tú saques números, que digas estos son los tres productos principales, esta es la actividad que más tardada es, ¿sí? Eso es algo que la empresa nos pidió, pero yo la verdad lo que hubiera hecho en un inicio es pedirle a la persona que está deshebrando al final que hiciera todo lo demás sin deshebrar, sacar unos tiempos y evaluar si realmente tiene ahí pues una diferencia significativa en los tiempos. Yo hubiera hecho una diferencia de medias entre esos tiempos para evaluar, porque finalmente lo que tú estás haciendo es muy valioso, estás sacando estándares de tiempos, pero aquí finalmente si tú le agregas que cada uno de los módulos deshebre o ahí en su propia línea quite las dos hebras que ellos le agregan, y la persona que está hasta el final de calidad se sigue tardando lo mismo porque tiene que revisar que la pieza, qué tipo de pieza es, que el dobladillo esté bien hecho, etcétera. A lo mejor no va a haber una diferencia significativa entre hacerlo y no. Eso es mi duda, ¿no? Pero esto es lo que tendrían que haber hecho, o sea, presentar estos datos, obtenerlos, comparar si realmente es un proyecto valioso. Luego analizar los datos, desarrollo del método ideal es en lo que tú estás implicado ahorita, ¿no? Economía de movimientos, trabajo manual, trabajo en equipo, técnicas matemáticas, que pues tú ahí estás haciendo un cálculo del tiempo estándar. Y ya una vez que tú has hecho esto, pues presentas e instalas el método. Esto finalmente se ve muy sencillo, pero yo creo que esto es lo más complicado porque aquí hay algo bien importante, ¿no? La parte de superar la resistencia. Quizá en cada actividad son 2 hebras de hilo o 3 las que se agreguen, pero para una operadora esto genera estrés. Si de yo no lo hacía, ahora lo voy a hacer. Quizá me quite mucho tiempo y me genera estrés, ¿no? Algo que habríamos que también investigar es ver la parte de evaluar si ellos pagan, por ejemplo, a destajo. Entonces, si eso implica que a mí me paguen más, pues sí me va a causar mucha resistencia, ¿no? Entonces, yo quiero una compensación, que ese tiempo estándar que tú estás generando también incluya la parte del deshebrado, para que después, cuando a mí me paguen, eso no me disminuya mi salario, por ejemplo. Y pues ya después analizas el trabajo, haces las descripciones de los métodos, de los procedimientos, acomodas tus trabajadores, etcétera, esa parte de implementación. Y por último, otra vez estableces estándares de tiempo
con estudio de cronometrado del tiempo, muestreo, datos estándar, etcétera, ¿sale? Y esto es lo más importante, el seguimiento, ¿sí? Cómo ver que siga funcionando, que sí sea adecuada la instalación que hayas hecho, que todos lo sigan haciendo. O sea, no finaliza aquí, ¿no? Y bueno, esto ya habíamos platicado, pero pues generalmente se valora mucho la productividad y se olvidan las condiciones del trabajador. O sea, cuánto tiempo permanece sentado, cuál es la calidad del asiento que tiene ahí. No le va a afectar la columna, no le va a afectar a largo plazo su salud, ¿no? Y pues todas estas cuestiones, por ejemplo, si hubiera ruido, yo ayer, por ejemplo, no vi a nadie con cubrebocas y eso a veces hace que vuelen las esporas del hilo, que te afecte a largo plazo. No es mm, pues no tiene tanto influencia como otros tipos de industrias, ¿no? En donde sí estás, por ejemplo, inhalando solventes. Pero acá los hilos también vuelan. No los ves, pero sí vuelan, ¿no? Entonces también ahí es cuestión de ver esa parte, si no han tenido algún problema con eso, ¿no? ¿Y qué es un estándar? Es el resultado final del estudio del tiempo, de la medición del trabajo. Y es el tiempo que tú le vas a dar como objetivo o que es permitido para llevar a cabo cada tarea, para que no, finalmente, si tú sabes que se van a tardar 2,5 minutos en estándar, que pues el trabajador no se tarde 4 o 10 o lo que quiera, porque pues eso va a hacer que tu producción o tu productividad baje. Y esto pues tú ya lo estás tomando en cuenta, la fatiga, los retardos, ¿sí? Hay muchas técnicas de estudio de tiempos. Hay unas que tú ya estás utilizando, ¿sí? Que es el estudio cronometrado de tiempos. En este caso es otro sistema, que son tiempos predeterminados, ¿sí? Que según no mal recuerdo es lo que llamamos como MOST, ¿sí? Entonces es para cuando tú vas a hacer una empresa de cero, no tienes una idea y quieres establecer los tiempos, pues con esto puedes empezar, ¿no? Con el tiempo predeterminado. Recolección computarizada de datos. Eso es, por ejemplo, cuando a lo mejor tú dejas una cámara que esté observando al trabajador y ya nada más lo recolectas a través de cómputo. Pero esta es una parte que creo que se nos está olvidando y es con la que quiero continuar, que es la parte de muestreo del trabajo, ¿sale? ¿Cuáles son los objetivos? Minimizar el tiempo, mejorar la calidad, conservar recursos, maximizar la seguridad, salud y bienestar. Esto no lo pierdan de vista. En sus propuestas, en lo que le mencionen a la empresa, esta parte, ¿no? La seguridad, salud y bienestar. Un programa de administración de personal que da como resultado más interés y satisfacción. Es decir, a lo mejor con eso baso mis compensaciones, mis bonos, algo económico que esté recibiendo el trabajador. Bueno, entonces esto es por una parte, ¿sí? Hasta aquí voy a cortar este video y ahorita les hago